Bueno, Juan, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos tus opiniones. Yo siempre empiezo las conversaciones destacando la bio de Twitter de los invitados, así que voy a leer tu bio. Dice, abogado corporativo litigante, magíster en Derecho Internacional de la Empresa, auditor ISO 37001, mediador, demócrata, pianista, hincha de Liga de Quito y columnista. ¿Alguna Las dos otra cosa? últimas son las que importan. Así veo, así veo. ¿Alguna otra cosa, Juan, que nos puedas contar de ti, que te caracterice y que crees que sea importante mencionar? Sabes que todo lo que mencionaste son básicamente estudios que generan títulos, pero a la final eso no es lo importante. Hay palabras interesantes como demócrata, no hay que solo mencionarlo, sino hay que serlo. El tema del piano también me encanta, creo que ese es viejo, si es que aquí yo me pudiese dedicar al piano, yo dejo todo y me fuera para ahí, ¿no? Entonces, en general, eso, básicamente soy un emprendedor, tenemos un estudio jurídico hace más o menos desde que comenzó la pandemia, y yo creo que ese es un mayor logro que tenemos como equipo, como abogados, y la estructura de pensamiento nuestra como estudio jurídico es básicamente defender a personas, más que todo empresas, que quieran llegar a un lugar. Nosotros no defendemos a cualquier persona, hacemos un due diligence, vemos las cosas y sí, yo sí creo que hay que sesgar al público. No, yo no puedo ser abogado de todo el mundo, eso sí, no, el mercado no está abierto. El mercado tiene estos tipos de clientes y eso no hacemos acá. Y justamente yendo por ahí, ya que tú eres abogado corporativo, a mí me parece, yo te contacto a ti porque veo que compartes mucho y tienes una opinión, entiendo, formada acerca de temas políticos, de muchos temas políticos. Y te contacto porque veo tu perfil en Twitter y cuando veo que también eres abogado corporativo, como que me nace la pregunta de, asumo que siendo abogado corporativo, como te rozas con muchas cosas, con mucha estructura del Estado a través de las leyes, empiezas a darte cuenta tal vez de falencias o de cosas que podrían hacerse mejor, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, tengo mi negocio propio y a través de las cosas que me toca cumplir como empresario independiente, empiezo a cuestionarme, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es de esta manera? ¿Por qué no es de esta otra manera que podría ser mejor? Yo me imagino que siendo abogado corporativo tienen que ser infinitos esos cuestionamientos. A ver, bueno, a lo largo de mi carrera yo he tenido varios cambios estructurales de cómo ejercer el derecho. Primero comencé intentando ser penalista, no me gustó. Estuve en fiscalía, repodrido el tema. Y me apasionó el tema de la empresa justamente por lo que tú dices. ¿Okay? No hay cosa más justa que un empresario que pasa a ser de emprendedor a empresario. No, dentro de la empresa hay justicia real, dar trabajo, generar riqueza, repartir la riqueza. Esa es la verdadera repartición de la riqueza, ¿no? Generar las cosas. ¿Y cómo comencé a hablar de política? Fue porque fui asesor en la Asamblea Nacional. Y ahí me inmiscuí justamente lo que tú dices, ¿no? Cuando uno crea la empresa de una persona, le asesora, litiga dentro del Estado, te das cuenta que la mayor debilidad del Ecuador es esta sobrepoblación de requisitos que para mí son ilógicos y tontos, ¿no? Para mí no es lógico que el Estado te venga y te pida, tráigame el nombramiento de su empresa cuando el mismo Estado es el que te reconoce que tú eres el representante legal de tu empresa, ¿no? La incomodidad del Estado que le pide a la persona de pie es algo que yo critico y voy a criticar siempre. La digitalización debe ser total. ¿Por qué? Porque entre más poder le des a un funcionario público, él tiene más opciones de pedirte plata a cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la crítica estatal, sea quien sea que esté sentado en Carondelet, es digitalizar, que las cosas sean lógicas, que las cosas sean pulcras,
evitar la corrupción y la hegemonía de mercado, que para mí es un tema escalofriante en Ecuador. Si tú te das cuenta y te vas a una de estas, no puedo decir la marca, pero con las referencias de guiarte, si tú te vas a comprar tus víveres mensualmente a estas empresas enormes, no sé si es que te has dado cuenta que ni la percha han cambiado desde los últimos 15 años. Nunca han cambiado nada, no han innovado nada. No han bajado un centavo en absolutamente nada, ¿no? La pregunta es por qué estas empresas y en el ranking de empresas siempre se están peleando las mismas 5. Siempre está la una, es que puta, vendí 10 millones menos que la otra y se están peleando, pero nunca cambian. Nunca hay un nuevo ahí. Nunca dicen, oye, está en la empresa X es la nueva en este mercado. No cambia. ¿Por qué? Porque hay un falso proteccionismo. ¿Okay? Dicen, vamos a defender a la empresa ecuatoriana. Por eso no vamos a dejar capitales extranjeros que entren. Gran mentira. Porque un titán viene a pelearse con otro titán. Tú vas a seguir comprando en la tienda del bar. Porque no, esas empresas no vienen a competir con los chiquitos. Es más, puedes poner unas condiciones tan lógicas que digas, mira, las frutas tienes que comprarlas de acá. Y qué mejor que una fruta ecuatoriana, qué mejor. O traer tecnología para hacer, no sé, la persona que está vendiendo las frutas allá en el campo, que son gente recontra que importante para la economía del país, crezca y se industrialice. ¿Ya? Entonces aquí todo el mundo dice, hay que proteger a la empresa, pero no te das cuenta que estás defendiéndole realmente al hegemónico, al que está ahí y sigue ahí y no hace el más mínimo esfuerzo en bajarte los precios, etc. Ese básicamente es mi discurso político, entre comillas, y dentro de ese discurso político está la corrupción, ¿no? Okay. Que es un fenómeno a estudiar, es un fenómeno a estudiar. La corrupción mata personas. No sé si te diste cuenta en el terremoto de Manabí. ¿Por qué se cayeron las casas? Si las casas cumplían con los requisitos mínimos para que solo se cuarteen y tú puedas salir. Claro. Se cayeron porque tú le pagaste a un tipo para que te diga, oye, la arena es cemento y puedes hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa es otra crítica y esa es mi crítica constante con el Estado. ¿Por qué seguimos nosotros embelesados en pensar que entre más grande sea el Estado, menos necesidades vamos a tener, cuando eso por lo contrario? Y dime una cosa, de lo que mencionabas, este tema de proteccionismo que aquí se habla bastante, ¿no? En Ecuador, por el tema de los aranceles y todo esto, pero en los casos que tú mencionaste de las empresas top de aquí del país, ¿hay un proteccionismo o puntualmente cuál podría ser el proteccionismo que actualmente existe para esas empresas? Bueno, si no dejas de entrar a la inversión extranjera, no dejas de entrar a los titanes que les pueden hacer la competencia. Claro, Entonces, tienes que dejar claro, entrar. Mira un Walmart que te puede atender 24/7. ¿Cómo se van a incomodar los de arriba? Entonces, para mí es pintar un discursete de quiero proteger a la tienda del barrio, cuando realmente lo que están protegiendo es al enorme que está hegemónicamente. O sea, ¿qué es la hegemonía? Es la comodidad. Estás cómodo arriba, te repartiste ya el mercado, tú estás en la sierra, yo estoy en la costa, por ahí pongo unas tiendas, yo te dejo poner otras, y cada uno hace su ganancia enorme y el Ecuador sigue cerrado al mundo. claro. Esa es la hegemonía propia, ¿no? Ya te caché, claro. O sea, pongámonos de acuerdo, seamos los reyes aquí, que nadie más entre. ¿Okay? Y el discurso, por otro lado, que es un discurso que todo el mundo aplaude, es no hay que dejar entrar a los grandes capitales porque se van a comer a los chiquitos. Y no es verdad. No es verdad. Ya te digo, poniendo unas buenas reglas de juego y permitiendo una libre competencia, el único beneficiado en esa pelea eres tú y yo, ¿no? El Donde consumidor. una manzana, que por ahí me venden en $1.50, trayéndola desde el campo, que meten y meten y meten más impuestos o suben el precio a lo que les da la gana, viene la competencia y básicamente cuesta 60, 50, 40 centavos, ¿no? Porque la persona que está en el campo
le van a seguir comprando en ese precio. Lo que hacen es estas personas, estas empresas, es mantener esta calidad y con eso te venden. Y lo que les sobra, le mandan a la misma empresa de ellos que vende no tan fresco y el resto botan, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Para mí eso es un proteccionismo falso, porque están protegiendo al grande, no al pequeño, y al pequeño evidentemente hay que darle plata, hay que darle una economía fuerte para que te pueda pedir un préstamo de unos 30, 40 mil dólares, no $1,000, sino 30, 40 mil dólares para desarrollar su proyecto y no bancarizarlo, porque aquí todo es bancario, ¿no? Todo tienes que pasar por un banco. No hay banca de riesgo, el tema de las bolsas de valores es inexistente, casi nadie sabe cómo hacerlo, y ahí es donde tú puedes coger y decir, mira, este es mi emprendimiento, este es mi proyecto, y el 50% de mis acciones están a la venta en bolsa de valores, y esta es mi proyección de crecimiento, y te coges esa plata de los accionistas y fondeas a tu negocio y creces, ¿no? Esa es Claro. una forma, ¿no? Las fintech y etcétera, ¿no? Así es, así es. Y ahorita que estamos en este tema, ¿cómo ves el tema de la propuesta de ley de inversiones que ahorita se va a tratar mañana finalmente en la Asamblea? Verás, yo creo que es una propuesta estructuralmente buena. Yo la he visto con buenos ojos. Aporté en la Asamblea Nacional respecto a la ley de inversiones. Creo que es mejorable. La Asamblea Nacional tenía todo el tiempo necesario para concentrarse en mejorarla. Hay cosas que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo de que le saques un fondo del IES y le metas para financiar la Procuraduría, porque eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso tenías que borrarlo, tenías que repensarlo. Entonces, por ejemplo, zonas francas, el tema de protección a los inversionistas, el tema del arbitraje internacional para protegerlos. Eso es bastante bueno porque yo me dedico a eso, ¿no? Yo me dedico a eso. Y las grandes capitales hacen un estudio. Nosotros, por ejemplo, nuestro estudio jurídico, manejamos Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Argentina y Brasil. Viene un cliente y me dice, hazme un estudio de dónde debería yo entrar con un capital de más o menos unos 100 millones de dólares, 50 millones de dólares, o poner una fábrica. Entonces, los requisitos que tiene Ecuador son enormes. Dices, si metes la plata aquí, vas a tener que pagar para sacarla un porcentaje. Si contratas aquí, tienes que sumar el 33% del valor real. Entonces, Guatemala, Costa Rica, Perú, Colombia, son más atractivos y cogen esos 100 millones y dicen, bueno, voy a ponerlos durante 10 años en Colombia, que me da mejor rendimiento y me da mayor protección a mis inversiones. Y el trabajo se va para allá, ¿no? Eso básicamente es lo que debería ser la ley de inversión. Y sácame una duda. Tú mencionabas que la Asamblea tuvo bastante tiempo para hacer estas modificaciones. Yo tengo una duda, no sé si tú lo sepas. Desde el momento que se presenta por primera vez la propuesta de ley, ¿cuánto tiempo tienen ya todas las bancadas para revisarla y modificarla? Porque, por ejemplo, yo veo que yo estuve atento a la sesión de ayer martes. Entonces la suspendieron a mañana. Pero, y sinceramente, tú ves yo no soy muy optimista con que se vaya a aprobar por lo que se vio en las intervenciones. Entonces, ¿qué se puede hacer en 48 horas? Si ya no lo has hecho, ¿en cuánto tiempo? ¿Tú qué es lo que tienes ahí? Y ese es el doble discursete de esta política. Y mira, yo no voy a tomar la posición ni de derechas, ni de centros, ni de izquierdas. ¿Ok? Cada una tiene su razón y hay cosas muy buenas y cosas muy malas en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasó? Esto es un económico urgente. Es una ley especialísima enviada por siempre la presidencia. Solo el presidente puede mandar económicos urgentes donde te dice, yo presento la ley y tú tienes 30 días para resolverlo, o si no, lo que yo te presenté y no resolviste pasa por el Ministerio de la Ley. O sea, tal cual te la mandé, tal cual va al registro oficial. ¿Ya? Perdóname que te interrumpa. O sea que a la pregunta que te hacía, se entregó entonces el 22 de febrero. Esa fue la primera vez que pudieron leer de qué comprendía la ley. Claro, lo que hace este proyecto de ley es, lo mandas a una comisión especializada y esta comisión está representada por varias bancadas y ellos analizan, ven,
meten cosas, sacan cosas y sacan un informe. Y este informe se debate en el pleno, ¿no? Y en el pleno ya todos los 137 asambleístas ponen sus aportaciones, dicen que hay que mejorar, dicen que hay que cambiar, vuelve a la comisión, se vuelve a reanalizar, se hace un nuevo informe y este último informe pasa al pleno y eso se aprueba, se niega o se modifica o se archiva, ¿no? Entonces, básicamente ese es el proceso. Para mí en lo personal, 30 días en una asamblea donde cada asambleísta tiene 4 asesores es tiempo suficiente para dedicarte exclusivamente a leer el tema, ¿no? Entonces, aparte que esto ya se mandó hace algún tiempo en un proyecto de ley enorme que lo partieron en 3, ¿no? Entonces, mira, si es que a uno como empresario y como ciudadano te dicen, oye, ñañito, puta, mañana viene un cliente y me dice, dame haciendo una demanda y tengo que presentarla mañana, te quedas pues trabajando, porque es tu obligación y eres profesional. No, más aún si es que eres asambleísta, me imagino pues que tendrás que sentarte a trabajar, porque para eso te ponen, ¿no? Entonces, O sea, ¿tú yo piensas creo que que sí. tiempo suficiente hubo? ¿Tú piensas que tiempo suficiente hubo? Para mí sí, mira, para mí sí. Si quieres hacerlo y hacerlo bien, tienes tiempo. El que quiere, puede y ellos tienen cada uno su equipo de trabajo que lo puede hacer, ¿no? Entonces, pero acá a la final, mira, el problema en la política es, nunca hay madurez política, de nadie. Aquí, si es que ahorita es el Correa en contra de Lazo, y si es que tú piensas y apruebas una pequeña idea de Lazo, eres de lacista y te dicen Lazi. Si es que dices que Correa en algún punto hizo alguna cosa bien, eres un correísta acérrimo y todo el mundo te insulta. Cuando la verdad es que deberías sacar lo mejor de los dos, de todos los mundos y decir, este es el camino que deberíamos estructurar para el país a largo plazo. Y tomar en cuenta las buenas ideas, desechar las malas y debatir dónde está el punto de inflexión entre las partes, pensando no en Correa o Lazo, sino pensando en los 17.5 millones de personas que vivimos acá, ¿no? Entonces, si tú apruebas la ley de Lazo, entonces ya estás cogobernando. Si tú apruebas una resolución de los correístas, entonces ya te aliaste a Correa. Entonces, para mí, en lo personal, el correísmo tiene cosas muy buenas. Existió cosas bastante buenas, ¿no? Te vas al registro civil después de Correa, es un registro civil lógico. Antes tenías ahí en las paredes botadas las cosas, le dio muchísimo más incentivo a la obra pública. Tiene cosas bastante buenas. Ahora que me digas, si hubo sobreprecio, por supuesto que hubo sobreprecio, pues se está investigando, se tiene que hacer. Ahora, en Lazo hay cosas bastante buenas, hay cosas bastante malas, muy malas, ¿no? Entonces, si es que nosotros nos ponemos a pensar en Ecuador, podemos sacar adelante con los 137 que están ahí sentados. Si es que no Claro, vas a pensar en Ecuador y vas a seguir pensando que este es el pueblo de Correa o este es el pueblo de Lazo, entonces te enfrentaste. claro, es que para mí ahí está el problema, ¿no? Que tenemos una estructura que al final del día terminamos dependiendo durante 4 años nuestro futuro, el marco en el que vamos a vivir, se va a definir según lo que hagan esas 137 personas ahí. Y las elegimos cada 4 años. Y dentro de las decisiones que toman estas 137 personas, entra el juego político, ¿no? El juego político y el tema de corrupción y muchas cosas. O sea, yo lo que pienso, no tengo una solución tampoco, pero lo que pienso es que es una estructura que está rota, porque al final del día depende que hayas elegido a alguien muy noble con muy buenas intenciones. Y ahí es donde creo que está complicada la cosa. Bueno, el análisis debería ir, pero muchísimo más allá. Vamos a las escuelas donde nadie te enseña que tener una opinión política es algo bueno. ¿Qué es lo que te decía tu mamá y mi mamá? Cuidado, muchacho malcriado, vaya a estar hablando de política, fútbol o religión Uh-huh. en la mesa, porque eso es mala educación. Así O es. sea, nosotros, nadie nos enseña a discutir, rebatir como seres humanos si no te prohíben y te dicen,
No, ¿por qué? Porque eso levanta pasión. O sea, aquí Es nadie es tabú. maduro para conversar de cosas difíciles, Exacto. ¿no? Primer punto. Segundo punto, tienes una estructura de partidos políticos donde te ponen y te imponen personajes que esos partidos pueden poner. Entonces, la estructura de la creación de partidos políticos y de políticos está agarrada en 3 o 4 que son los mismos partidos políticos que te ponen las mayorías dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, no puedes, la democracia es votar por lo que te imponen. Entonces dicen, voto por el cáncer o voto por el SIDA, ¿no? Y Claro. después viene el tema de que el manejo político en Ecuador no es una carrera, no hay políticos de carrera. De repente le preguntas a un asambleísta, vos qué eres, ¿sabes qué? Hace unos 6 meses antes de comenzar esto, yo estaba En un vendiendo reality. naranjas, estaba en un reality, estaba vendiendo naranjas, yo era empresario, yo era profesora, y son necesarios estos personajes dentro de la Asamblea Nacional, creo yo, para tener representación hasta de su foro. Pero realmente hay gente preparada en política, yo veo 3 o 4 que manejan bastante bien la política, y el resto solo son levantamanos. ¿Tú crees que, que la formación académica en política o de carrera es necesaria para que se den bien las cosas? ¿Tú crees que esa podría ser un acercamiento a una solución? Incentivar Yo más. creo que la estructura de pensamiento del ecuatoriano debe de ser educada bajo las bases de un buen discurso político, de una ética lógica, de tener un pensamiento crítico y autocrítico que acepte ideas en contrario y llegue a acuerdos, ¿no? Entonces, es una estructura no solo en política. ¿Qué es la ética? Usualmente, ¿qué es lo que te dice las personas que están dentro del negocio y que tienen la edad de nuestros padres? Ve, hijito, vos no puedes cambiar el sistema. Aquí hay que pagar. Si no le pagas, no comes. Entonces, si hay contratación pública, tienes que ir a pagar y decirles cuánto quieres, porque eso no se puede cambiar. ¿Ya? Entonces ¿y tú qué coges? Y aceptas. Dices, bueno, entonces es un bucle tan fuerte, tan Claro, grande y tan a largo plazo que nadie lo tiene que parar. En algún punto tiene que parar. claro, claro. Y me parece súper, estoy de acuerdo con lo de con esto que decías de que se vuelve un poco tabú hablar de política en las mesas, en las casas. Y es como que no, debería de existir un poco más la cultura política y que se hable, o sea, es necesario. El otro día, viendo un video, veía que hablaban de las democracias y decían que, por ejemplo, en el siglo XVIII, creo, habían países que copiaban constituciones y las pegaban para su nueva república, ¿no? Y veían que los resultados eran diferentes, ¿no? Si es la misma constitución. Y entonces el panelista, el que hablaba de esto, decía que al final se resumía que no te servía de nada una buena estructura si no tienes en el ciudadano los valores. Los valores y que, digamos, ahí entra también esto de cultura política, de poder querer dar una opinión, pero también formarla, basándote en estudio, A ver, copiar y pegar la ley de un país es una práctica común en la vaguería de toda la política a nivel global, viejo. A nivel global, ¿no? Aquí copiaron y pegaron un montón de leyes que son inservibles porque no entendemos la estructura, porque la ley tiene que estar ceñida en la idiosincrasia de la sociedad sobre la cual se va a ejecutar, pues. Entonces, si vos coges y copias y pegas una ley que está en los Estados Unidos, una sociedad extremadamente capitalista, aquí va a ser inservible, ¿no? Entonces, tú tienes que ver cuál es el modus de tu mercado, el modus de las personas, qué es lo que aceptamos, qué es lo que no aceptamos, qué es lo que podemos debatir y qué es lo que no podemos debatir, ¿no? Entonces, ahorita me doy cuenta, mira, nosotros somos una sociedad extremadamente curuchupa, fuertemente curuchupa. Matrimonio igualitario, tienes el tema de la adopción, ahorita viene la adopción de parejas del mismo sexo. Son debates fuertes, muy, muy fuertes, que determinan dónde está yendo el pensamiento, la línea de pensamiento de un país. Y te das cuenta que hay personas
que aún piensan y pensarán y seguirán pensando, y no está mal pensar así, que eso está mal, que eso no debería ser, que eso no, etcétera, 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 ¿no? Entonces, traer una ley que no esté acoplada a la idiosincrasia es una ley inservible. Claro. No solo eso, que exista mucha parte de la población que ni siquiera tenga un criterio sobre algo. Eso me parece que también es grave. O sea, ni siquiera participan en el debate, ¿Cómo tú formas tu criterio? informándote, Por supuesto. informándote. ¿De dónde sacas la información? Bueno, en mi caso personal, de varias fuentes. ¿Mm? Creo que en la gran mayoría, tal vez de una fuente mediática. Tú tienes acceso a Internet, tú tienes acceso a redes sociales, tú las sabes manejar, tienes acceso a bibliotecas, te metes a Google, sacas una información, la contrastas con otra, la llevas a un profesional, se la preguntas, tu círculo de amigos es exactamente lo mismo, pero eso eres tú, que eres el 35% de la sociedad. El resto del criterio es de las personas que viven sin celular, sin Internet, sin acceso a redes, y lo único que reciben es repetir lo que alguien más les está diciendo y no es culpa de ellos. Es, ¿sabes por qué usualmente la gente va a votar? Para ir a comerse lo que hay afuera. Un choclo, Ah, y para sacar el carnecito pendejo ese que te dan, es porque si no, obligación. no puedes hacer trámites. Ah, Entonces, cuando yo voy a votar, he generado un debate, he generado opiniones, me he dado cuenta de todo, y digo, este es un voto consciente porque tengo mis razones. Hay personas que dicen, uy, un banquero, uy, un man que se parece a Correa, voy a votar por Correa porque algo me dio, algo, una carretera me hizo al lado. Buenazo, ¿no? Pero no hay un criterio de por qué lo hizo. Es simplemente porque el acceso a la información sigue siendo un privilegio. Sigue siendo un privilegio, ¿no? Y entre más lejos de la información esté la sociedad entera, es más fácil manipular porque la democracia es la dictadura de la mayoría. Y entre más fácil sea a la mayoría llevarla a un lugar o un puerto seguro, y no estoy diciendo que la gente es idiota, sino estoy diciendo que la gente no tiene acceso para generarse un criterio, no tiene el poder económico y financiero que podría dar un buen mercado para que digan, yo no dependo de mi jefe que me dice que vote por tal persona, o yo no dependo de que me vote el Estado porque si gana el otro me van a votar. Entonces ahí generarías la razón del voto. Entonces la gente va y dice, yo voy a votar por este porque no tengo miedo, porque tengo mi estabilidad y porque sé que esta persona tiene un plan y un proyecto correcto. Entonces ahorita la mayoría va a votar a ojos ciegos, así, voy a votar por este. Y chao. sí, sí, como lo describiste. A veces es hasta transaccional. No es ni siquiera de ideas, es de vino Juanito, me regaló una camiseta, o vino Pepito, me ofrece un parque. Entonces se vuelve una transacción. Estoy comprando tu voto realmente por esta transacción particular, porque te voy a dar una camiseta, porque o voy a construir un parque aquí. Sí, imagínate que yo lo escuchaba en estas elecciones, hasta Lazo, que cayó en esto. Cuando un político te dice, vamos a dar internet gratis, vamos a dar acceso a los parques gratuitamente, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. La gente debería decirle, oye, pendejo, primero que todo, vos no me das nada gratis a mí. Esto es pagado con impuestos que alguien más ya los pagó. Tú a mí no me estás dando nada gratis. Deja de ser una persona que promete cosas que no son tuyas. No es gratuito. Nada es gratis. Esto es plata del Estado, ¿no? Eso tener un criterio que tenemos nosotros, ¿no? Pero las otras personas dicen muchísimas gracias. Y encima más, el político quiere que la gente le aplauda por hacer su trabajo, ¿no? Que estas son las carreteras de Correa, estos son los edificios de Lazo, estos son los edificios de Lazo de Correa, eso es plata del Estado, que, puta, ¿qué quieres que te diga? Gracias por no robarme. Claro, Vamos de un mundo de locos, ¿no? totalmente, totalmente. Juan Francisco, volviendo un poco, tú mencionaste este tema del Ministerio de la Ley. ¿Qué es lo que puede, para entenderlo mejor, porque realmente no lo entiendo? Con esto de la ley de inversión,
Parece que hay un escenario en el que podría intervenir un ministerio de la ley, pero la verdad es que no tengo idea qué es o cómo funciona. Verás, el proyecto de ley está puesto por el presidente y están ahí todos los artículos, qué es lo que se reforma, qué leyes van a existir, derogarse, etcétera, etcétera. Ese es un documento limpio por parte del presidente que entrega a la Asamblea para que lo discute y lo modifique. En un económico urgente pasan 30 días que se vencen mañana, por ejemplo, en este tema de la ley de inversiones. Entonces, la Asamblea, si es que no lo niega con los votos, o sea, viene el pleno y viene alguien, un asambleísta y dice, a ver, mociono a que se vote el borrador analizado por toda la asamblea que modifica el proyecto de ley. ¿Ya? Entonces, esta moción de este documento, que es el informe debatido, debe de tener más de 2/3 de los votos, que son 79 votos. ¿Ya? Entonces, ahí mocionan el documento analizado y comienzan a votar. Si no pasa eso, viene otro y puede decir, mociono la negación del proyecto de ley presentado por el presidente y su archivo. Y ahí votan otra vez. Entonces dicen, si pasa más de 79 votos, pasa esa moción y se archiva y ya la ley no pasa. Si es que no pasa en los votos ninguna de las mociones, o sea, si no pasa 79 votos, ninguna de las mociones, y se vence el plazo, o sea, hasta las 12 de la noche del día de mañana, sería ya del jueves, mañana es jueves, del viernes, entonces venció el plazo, la Asamblea Nacional no se pronunció, porque la Asamblea se pronuncia por las mociones que pasan los votos, y el proyecto que inicialmente presentó el presidente se vuelve ley. Ya se vuelve ley. No, nadie lo modificó, es como que el presidente haya cogido y haya dicho, todo lo que yo propongo ahorita se va a hacer ley. Entonces, todo lo que el presidente puso ahí en el proyecto de ley, modifica ya todo lo que tenga que modificar y pasa ya a ser ley. Ese es el ministerio de la ley. O sea, el ministerio de la ley es cuando se da este caso que acabas de decir. Sí. El primer escenario, la primera moción que dijiste, ¿cuál es la segunda dijiste que era negarlo y archivarlo? ¿La primera cuál era? La primera es mocionar el informe de la comisión que modificaba todo el proyecto de ley. Entonces ahí, como en la comisión, lo que te explicaba, viene el proyecto de ley y ahí comienzan a debatirlo, comienzan a cambiarlo, le modifican cosas, le cambian cosas. Entonces eso es un informe de la comisión. Y dicen, mociono a que se apruebe el informe que modifica el proyecto de ley del presidente. ¿Ya? Y eso votan, y eso, si es que pasan los votos, se vuelve la ley de inversiones modificada y debatida por la Asamblea Nacional. Ok, o sea, en el primer escenario, si es que pasa, con más de 2/3 partes, se vuelve ley con los cambios que se han dado. En la segunda opción, se niega completamente y se archiva. Y si no se da ninguna de las dos, pasa a ser ley por Ministerio de la Ley, pasa a ser ley como entró originalmente. Exactamente. Qué loco esto. ¿No? No sé, No, es maravilloso el proceso político. Yo estuve ahí, yo estuve en los plenos en la presidencia de César Litardo. El debate a veces se concentra y es muy técnico, y es muy bueno, muy, muy bueno. Yo escuché cosas muy buenas de Pavel Muñoz, una persona, un correísta de los pocos asambleístas de esa tendencia que yo respeto. Hay que escucharlo, él. Tiene una visión muy buena sobre educación, tiene una visión muy buena sobre la estructura de empresas públicas. Yo a él lo escuché. Es muy bueno el criterio de Marcela Guiñaga, por más de que haya hecho lo que haya hecho, que eso ya va fuera de la esfera del derecho y se tendrá que sentenciar donde se tenga que sentenciar. Ella tiene un muy buen criterio sobre el tema penal. Y hizo unas buenas intervenciones. Del otro lado, Henry Cucalón, para mí, uno de los mejores asambleístas de nuestra época, de la época contemporánea en la que vivimos. Muy bueno, ¿no? Entonces, cuando ves el debate
Vilma Andrade, perdón, no me quiero olvidar de ella, muy buena, muy, muy buena, ¿no? Entonces ahí tienes izquierdas, tienes derechas, tienes centro, izquierdas, que son personas que hay que escucharlas, ¿no? Y se deben de escuchar, porque si es que tú escuchas solo a una parte ya es dictadura. Cuando destacas a todos estos asambleístas, o sea, tú lo que me dices es, al escucharlos hablar, realmente genera un cuestionamiento y realmente hacen que te plantees con lo que dicen, hacen que te plantees, no sé, un cambio, una propuesta de ley, o sea, ¿te refieres a eso? Claro, sus intervenciones siempre son referentes a un proyecto de ley que se discutía en la Asamblea Nacional. Entonces tú le dabas la razón a Pavel Muñoz en sus explicaciones sobre cómo debería manejarse la red de profesores, ¿no? La red de educación, porque te los explica y tiene razón. Y no puedes decir, solo porque el tipo no piensa igual que yo, no tiene la razón, porque la razón no la tiene alguien que piensa igual que vos. La razón la tiene quien la tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que escuchar a todos. ¿Tú crees que, en qué medida, porque por ejemplo, en las intervenciones del día martes, pareciera que ya cuando intervienen, solo quieren defender una postura, una postura política, ya por varios intereses que tal vez están desligados a lo que propone la propia ley. En la asamblea, a mí me da la impresión de que la mayoría de intervenciones realmente son ya por mostrando una postura política, más no ideológica, y sin que realmente, me invento, el asambleísta A está sentado aquí, tiene una opinión contraria al asambleísta B, y el asambleísta B está hablando. Pero realmente ese asambleísta B puede argumentar a la perfección su idea y su propuesta, pero el asambleísta A ya está cerrado con una idea política porque es antagonista y punto. No lo escucho, ni siquiera puede influir lo que él diga. Como lo que tú estás diciendo, escuché a estas personas y realmente me generan un cuestionamiento, me hacen plantear mi idea. A eso, repito, es la madurez política. Yo, en el debate de la ley de inversiones, viejo, vergüenza, man. Nadie habló de inversiones. El uno habló, es que Correa puso y privatizó, y el otro es que Lazo va a regalar, va. Yo me sorprendí cuando escuché que van a blanquear plata por medio ¿cómo es? Que los banqueros quieren blanquear plata por medio de las bolsas de valores. Y me quedé loco. No, entonces yo digo, nadie aquí, menos uno, no me acuerdo el nombre de este asambleísta muy bueno, que dio una intervención muy buena respecto a una crítica lógica sobre el tema del IES, una crítica lógica sobre el tema de bolsas de valores, pero apoyó una moción respecto a la venida de empresas al sector turístico, al sector aeronáutico, al sector de transporte, al sector de eso, ¿no? Pero de ahí el resto es puro insulto, y lo que tú dices, ¿no? Cierro los oídos y no pienso en razón cuando el que va a hablar es muy cercano a alguien que yo no quiero escuchar. Dejaste de escuchar. Y yo no te estoy pagando como ciudadano para que vayas a cerrar los oídos. Yo te estoy pagando para que abras los oídos y escuches y saques lo mejor de todos los mundos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, veo inmadurez política de viejos de 70, 80 años que siguen ahí sentados hablando cualquier tipo de barbaridad. Me da la misma impresión, o sea, de que se paran ahí a gritar, como tú dices, inmadurez política. Ese es el Sí, término. yo creo que un ejemplo claro de una persona que actúa siempre de mala fe es de Mónica del Correísmo, la Mónica Velázquez, creo que es, no sé. Eh, Esta señorita se inventa cosas, dice verdades a medias, se siente atacada cuando no le dan la razón, alza la voz, grita, interrumpe, nunca aporta en absolutamente nada. Yo he tenido un par de spaces con ella y nunca aporta nada, nunca aporta nada. Solo es puro insulto, grito, victimización y bueno, hay que jugar con esas fichitas, ¿no? Claro, claro.
Oye, Juan Francisco, y del tema de la muerte cruzada, ¿qué opinión tienes? Ahorita que suena tanto. No, viejo, eso no tiene sentido. Primero, para hacer la muerte cruzada, debes tener una aceptación de tu gobierno como presidente de más o menos del 70-80%. ¿No ves que la muerte cruzada no le mata solo a la asamblea, sino también le mata al presidente? El presidente dice, decreto la muerte cruzada, se disuelve la Asamblea Nacional y tiene 6 meses para llamar a elecciones. Y en esos 6 meses el presidente gobierna con decretos leyes. Y esos decretos leyes no se vuelven leyes apenas del firme, sino pasan por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dice esto es constitucional o no. Y después del dictamen de la Corte Constitucional, eso se vuelve una ley. Y tiene que llamar elecciones tanto de asambleístas como de presidente. Y el presidente no gana. Guillermo Lazo no tiene capital político ni la aceptación dentro de su gobierno, por las razones que te dé la gana de ponerle, de ganar una elección ahorita y en las condiciones en las que está el país. Entonces, sería un suicidio político. Sería un suicidio político. En ese caso, se disuelve, o sea, se vuelve a elegir asamblea y presidente, pero ¿quiénes son las otras opciones en ese caso? ¿Para qué? O sea, que si yo vuelvo a elegir a la asamblea y al presidente, ¿qué otro, si no quiero que retomen los que estaban previo a la muerte cruzada, cuáles son mis otras opciones? Pues ya tienen que los partidos políticos presentarte las caretas nuevas O sea, y es ver. como, ah, ok. Tiene que vuelves a elecciones, vuelves a campaña, otra vez te prometen el oro y el moro, son los mismos partidos políticos, son los mismos discursetes con diferente cara, y el presidente tendrán que enfrentarse otra vez a Arauz, o quizá, ¿qué otro? Tal vez a Marcela Guiñaga, y mira, el tema de los Isaías nos despertó, nosotros somos, yo lo que digo en mis entrevistas ahorita que estoy hablando de este tema es que primero pido disculpas y sensibilidad a las personas que fueron afectadas por el feriado bancario y que algunos tienen familiares que hasta se suicidaron porque no volvieron a ver un centavo de sus ahorros el resto de la vida. No son, atrás de esos números que ahorita están discutiendo que es que a los Isaías les quitaron 1.500 y deberían haberles devuelto 600 y etcétera. Atrás de esos números hay vidas, hermano. Atrás de esos números hay personas que dejaron a sus hijos aquí, se largaron a limpiar, como decía mi abuelo, se fueron a limpiar rabos a Europa para llevar la papa a la boca. Entonces, este tema de los Isaías, ¿no? Ha vuelto al discurso de político el feriado bancario. Y el feriado bancario, haya sido o no haya sido culpable, estaba la cara de Guillermo Lazo ahí. Entonces, el tema de los Isaías y de que quieren recuperar dinero del Estado ecuatoriano, revive esta ira en contra del sector bancario. Y más que todo de nosotros, los que ya estamos en esta edad, que somos los hijos de quienes sufrieron el desfalco. Nosotros vimos a nuestros padres sufrir, a nuestros padres irse. Entonces, nosotros, los nuevos votantes, los que tenemos ahorita la opinión en nuestra mano, es bien probable que si es que hay una muerte cruzada y con el tema de los Isaías y revivir de nuevo esta pesadilla, no es algo que le vaya a hacer alentar a Guillermo Lazo, que quiera o no es banquero, y le va a dar mucho más impulso a un correísmo que sabe hacer las cosas, porque ahorita tiene si te das cuenta, le tiene bloqueado en la asamblea, le mete propaganda por todas partes, ganó el tema de las amnistías, es un gran problema. Sí, sí. Oye, Juan Francisco, y para ir cerrando y no quitarte más tiempo, en tu bio eres columnista, ¿verdad? ¿Dónde escribes? Ahorita estoy escribiendo en el Telégrafo, es una editorial cada 15. Ahí converso y escribo sobre temas que, gracias a la libertad editorial que tiene ese periódico, de lo que me da la gana.
A Ok, veces converso de política, a veces de derecho y a veces de temas. En San Valentín escribí cuál es la concepción pura del amor y sus efectos jurídicos frente a una sociedad que ya no cree en este sentimiento. Entonces, se escriben de varias cosas, ¿no? chévere. Justo eso te iba a preguntar, que por qué temas te decides escribir normalmente y normalmente qué, haces algún tipo de preparación, vas a alguna fuente, es un poco más de opinión personal. Mira, camino. Camino por Quito. Yo viajo bastante, a veces salgo del país. Camino por cosas que te das cuenta en la cotidianidad. Eh, O sea, y cuáles son literalmente sus... caminas. Sí, 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 camino. Los sábados usualmente salgo a caminar. Veo de lo que realmente debería escribir. A veces converso con la señora de la tienda. Le digo, con la persona que nos ayuda en la casa, también a ver qué pasa. Con mi hija, tengo una hija de 11 años, a veces el criterio de un niño es más sincero y real y políticamente correcto que cualquier pendejo que ha pasado por la universidad 4 o 5 veces y no tiene idea de lo que quiere en la vida. Entonces, las conversaciones me llevan a temas y los temas se desarrollan según lo que yo conozco, lo que yo opino y jamás digo que lo que digo es verdad, ni es la razón, simplemente es una opinión. Chévere. Me parece bastante interesante eso que dices de conversar con la señora de la tienda o con otras personas, ¿no? Y ver distintas perspectivas y realidades. Bueno, Juan Francisco, millón gracias, loco, por tu tiempo. Súper chévere, súper interesante la conversación y espero en algún futuro volverte a escribir para tener otra conversación. Manuel, qué gusto, gracias por tu invitación, siempre tus órdenes.